Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la sexta clase de química ya para primero medio del programa EARCHILE. En este caso vamos a ver la unidad número 6 que tiene por título Enlace químico. Si hacemos un resumen de lo que hemos visto en los videos anteriores, hemos hablado de tabla periódica. En un primer video hablamos, por ejemplo, de la composición y ordenamiento de los elementos en la tabla periódica. Vimos que los elementos se pueden ordenar en periodos según su nivel energético o número cuántico principal llamado n. También hablamos de los grupos, ¿cierto? El grupo que eran los grupos A, por ejemplo, los representativos, o los grupos B, que eran los elementos de transición, o los grupos, ¿cierto? De los elementos de transición interna, los lantánidos y lactínicos. Hablamos, por ejemplo, de que los grupos representativos, que eran los más comunes, ¿cierto?, eran los que más íbamos a utilizar durante las distintas clases de enseñanza media, ¿ya? Donde es importante destacar, ¿cierto?, los electrones que existen en el último nivel de energía. O sea, todos los elementos del grupo 1A, elementos representativos, ¿cierto?, terminaban con electrones en el orbital S, que era un electrón, es decir, S1. Todos los elementos del grupo 2A tenían S2. Todos los elementos del grupo 3A tenían S2, P1, es decir, tres electrones en su último nivel, ¿cierto? Esos electrones son los llamados electrones de valencia. Todos los electrones del último nivel son lo que se les conoce como electrones de valencia, ¿sí? Es lo que determina un grupo. O sea, el grupo 7A, como es un elemento representativo, tiene 7 electrones de valencia, ¿sí? Hablamos también de las propiedades periódicas. Vimos propiedades que eran relativamente, que se relacionaban con el tamaño de un átomo, como el radio atómico y el volumen atómico. Y también hablamos de propiedades en la tabla periódica que estaban relacionadas a la energía que estaba presente en los elementos, como era el potencial de ionización, la electroafinidad y la electronegatividad. Y dijimos que la electronegatividad, ¿cierto?, es una propiedad sumamente importante que implicaba la capacidad para quitarle un electrón, ¿cierto?, a un par de electrones que estaba formando un enlace. O sea, la capacidad para atraer un par de electrones del enlace, mejor dicho, ¿sí? Esa capacidad, ¿cierto?, es lo que se va a ocupar en este video, que es relacionado a enlaces químicos. O sea, ¿qué es lo necesario para este video? Que ustedes aprendan, ¿cierto?, cuál es la estructura de Lewis, o Lewis, como se le puede decir, y cómo hacer esta estructura de Lewis, ¿ya? También a identificar los distintos tipos de enlaces, es decir, si nosotros vemos un compuesto, ¿ya?, químico, es decir, átomos que están unidos, estos van a estar formando un enlace, y saber qué tipo de enlace es el que se forma en ese caso. Vamos a tratar de conocer las propiedades físico-químicas de los distintos tipos de compuestos, ¿ya?, de acuerdo a sus tipos de enlace, para tener una idea, una aproximación, y sobre todo, ¿cierto?, a esto que les puede costar a algunos, ¿cierto?, a determinar la geometría molecular de algunos compuestos químicos. Entonces, el enlace químico. Se establece un enlace químico entre dos átomos o grupos de átomos cuando las fuerzas que actúan entre ellos conducen a la formación de un agregado suficiente, un agregado que tiene una estabilidad suficiente como para mantenerlos juntos, es decir, para que se forme una molécula. Es decir, cuando yo tengo dos átomos que se están juntando, se están acercando, y algo pasa entre sus orbitales y sus electrones, que se mantiene una estabilidad especial en la cual permanecen juntos. En ese momento yo digo que se ha formado un enlace químico, ¿sí? Le permite formar, ¿cierto?, un compuesto, o sea, una molécula, la cual se mantiene junta. El enlace químico se basa en la valencia que tiene un átomo, los electrones de valencia, recuerden eso, los electrones que están en su último nivel, ¿ya? Y además se busca que cuando se unan esos dos átomos se establezca, ¿cierto?, una estabilidad energética. Y eso, ¿cómo lo podemos ver? Con la famosa regla del dueto o la regla del octeto. Es decir, cuando en el último nivel los átomos adquieren 8 electrones alrededor, o bien en el último nivel hay 2 electrones alrededor, en ese momento se dice que se ha logrado la máxima estabilidad, es decir, se ha logrado cumplir la regla del octeto o la regla del dueto.
octetos si son 8 alrededor de la última capa, o duetos si son 2 alrededor de la última capa. Esta regla del octeto y regla del dueto, como vamos a ver, esto corresponde a lo que ocurre en los elementos, en los gases nobles, en estos elementos que son muy estables. Entonces lo que tratan de hacer al formar enlaces químicos es imitar esa estabilidad energética, igual que un gas noble, es decir, que sean energéticamente estables, es decir, con poca energía, para tener, ¿cierto?, la capacidad de mantenerse así. Y eso lo hacen con los electrones de valencia, los electrones que están en el último nivel de energía. Fíjense acá, por ejemplo, el elemento nitrógeno tiene una configuración de 1s2, 2s2, 2p3. Los electrones de valencia son los del último nivel de energía, es decir, del 2s2 hacia el 2p3. Esto de acá, ¿sí? Esto de acá. Los electrones de valencia que hay entonces son 5, ¿sí? Indica que es del grupo 5. Nos da esa información. El cloro, hacemos una configuración electrónica, acá está abreviada, ¿cierto? El neón son 10 para allá. Estos serían 12, ¿cierto? 17. ¿ya? Pero en un último nivel hay 7. Por lo tanto, el electrón de valencia 7, grupo 7. Lo mismo para el calcio, ¿sí? Grupo 2, porque hay 2 electrones en el último nivel. ¿ya? ¿Qué significa eso? Que el nitrógeno tiene 5 electrones en la última capa. Por lo tanto, ¿cuántos electrones le falta para cumplir la regla del dueto o del octeto? A este le faltan, ¿cierto? Le faltan 3 electrones para cumplir la regla del octeto, para quedarse con 8. A este le falta un electrón para quedar con la regla del octeto, es decir, para que quede S2P6. Recuerden que los gases nobles terminan en S2P6. Todos los elementos quieren imitar a los gases nobles para ser igualmente estables. Entonces, acá le falta, ¿cierto?, un electrón para quedar con 8 electrones alrededor. Y a este, al calcio, uno podría decir, chuta, tiene 2 electrones en su última capa. Entonces, tengo que agregarle 6 electrones para que quede como un gas noble, para que quede con 8. Es verdad. Pero lo otro que puede ser algunos elementos, que es más fácil, sobre todo los elementos que son metales, como el calcio, ¿ya? Que son los grupos 1 o 2A, o 3A principalmente, es soltar o entregar a otro elemento esos 2 electrones, ¿cierto? Desprenderse de esos 2 electrones, cederlos, y quedarse sin esos 2 electrones, y quedaría como el argón, quedaría con configuración S2P6. O sea, todos los gases nobles, neón, argón, son elementos que tienen configuración S2P6, que cumplen con la regla del octeto. Entonces, si este calcio suelta esos 2 electrones, se queda como el argón, con electrones como el argón, quedaría muy estable. Entonces, fíjense, la idea de que los elementos se unan, ¿cierto?, es que puedan compartir electrones para cumplir esta regla del octeto, ¿sí? Y como dice acá, ¿cierto?, la idea es que adquieran una configuración electrónica igual o semejante a un gas noble. Los electrones participan en los enlaces químicos, son los electrones de valencia, siempre, y pueden formar enlaces sencillos, enlaces dobles o enlaces triples. Los átomos se representan por su símbolo y alrededor se colocan los electrones de valencia. Estos se van a poner con puntitos o bien como barras cuando son 2. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, él tiene una configuración electrónica de 1, por lo tanto va a tener un electrón alrededor, un electrón alrededor, un electrón alrededor, un electrón alrededor. El carbono, en cambio, tiene configuración electrónica de 4, entonces yo pongo 4 puntitos alrededor, ¿sí? Siempre se ponen 4 partes. Y si ustedes se fijan, cuando se acerca el hidrógeno al carbono, se acerca un hidrógeno al carbono, hidrógeno al carbono, hidrógeno al carbono, esos electrones quedan entre medio de los dos. El del hidrógeno, uno es del hidrógeno y el otro es del carbono. Aquí, ¿sí? Como estamos viendo acá. Entonces, en cada caso pasa eso. Uno es del hidrógeno, otro es del carbono. Uno es del hidrógeno, otro es del carbono. Y al hacer esto, al juntarse, al acercarse de esa forma, los electrones quedan compartidos. Y para cada carbono, y para el carbono que está en el medio, alrededor de él quedan 8 electrones.
por lo tanto queda cumpliendo la regla del octeto. Para cada hidrógeno queda con 2 electrones, queda cumpliendo la regla del dueto, es decir, que terminan S2, como el helio. El helio es el único gas noble, como es pequeño, que tiene solo 2 electrones y es muy estable. ¿Sí? O sea, el hidrógeno, que también es pequeño, no alcanza a permitir un gas noble más grande, entonces imita al helio, que es más pequeño, ¿sí? Con 2 electrones alrededor, la regla del dueto. Se puede simbolizar así con puntitos o con rayitas, que es lo que dice acá, ¿cierto? Recuerden, si usted hace la configuración electrónica del carbono, el carbono terminan 2S2, 2P2, por lo tanto tiene 4 electrones alrededor. Yo pongo 4 puntitos alrededor del carbono y después los puntitos que corresponden a los hidrógenos. ¿Sí? Siempre que hay 2 electrones, se puede simbolizar como una rayita entre los 2 elementos. ¿Sí? Fíjense acá, ahí está la estructura de Lewis, ¿cierto? De hidrógeno, un puntito, porque el hidrógeno es 1S1. Vamos a decir que la configuración electrónica se hace con el número atómico. El número atómico de hidrógeno es 1, por lo tanto 1S1. La configuración electrónica del carbono, ¿cierto? Se hace con su número atómico, que es 6. Por lo tanto sería 1S2, 2S2, 2P2. El último nivel, que es 2, tiene 2 electrones en el S y 2 electrones en el P. Entonces yo pongo 4 puntitos solamente. 1, 2, 3 y 4. Siempre se ponen 4 partes, 4 vértices. Si hubiesen más electrones, los voy a poner juntos, como en el caso del nitrógeno. El nitrógeno tiene 7 electrones de valencia, 7 electrones en su último nivel, por lo tanto yo pongo 1, 2, 3, 4. Y pongo el quinto, lo pongo al lado de uno de estos. 5, ¿sí? Entonces queda un par de electrones y 3 electrones desapareados o 3 electrones solitos. A esos electrones solitos o desapareados, que nos forman un par como este, se le llaman electrones desapareados o electrones de enlace. Ojo con eso, porque los electrones desapareados son los electrones que van a poder formar enlaces principalmente, ¿sí? Ese par de electrones se le conoce así, como un par de electrones no enlazantes. Par de electrones no enlazantes, ¿sí? Acá está el oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones en su última capa, por lo tanto si parto de acá sería 1, voy a poner 2, voy a poner 3, 4 y ahí pongo el segundo, 5 y 6, ¿cierto? Me quedaron 2 pares, este par y este par, ¿cierto? No enlazante, y 2 electrones desapareados o 2 electrones de enlace. Por eso el oxígeno puede formar 2 enlaces, ¿sí? Como el carbono tiene 4 electrones desapareados, puede formar 4 enlaces. Acá está el carbono. Tiene un enlace para allá, otro enlace para allá. Acá, un enlace para este lado, otro enlace para ese lado. O sea, el carbono tiene 4 enlaces. Y el hidrógeno puede formar, el oxígeno puede formar solo 2. Por tanto, acá tiene un enlace y otro enlace. Ahí está un par de electrones, acá otro par de electrones no enlazantes, que son los que se ven, ¿cierto? Por lo tanto, la molécula de CO2, el dióxido de carbono, se puede representar con estructura de Lewis así. ¿Sí? El agua, o monóxido de hidrógeno, ¿cierto? El agua se puede representar el oxígeno con sus 2 enlaces, ¿cierto? Sus 2 electrones, pares de electrones no enlazantes, y el hidrógeno que puede formar un enlace. Ahí está la rayita que indica un enlace. Recuerden que cada rayita siempre significa que son 2 electrones acá. En cada rayita hay 2 electrones, ¿sí? Entonces si yo les pregunto, el hidrógeno, ¿cuántos electrones no enlazantes tiene? Perdón, ¿cuántos electrones de enlace tiene? Uno solo, ¿cierto? Eso. ¿Cuántos pares de electrones no enlazantes tiene el hidrógeno? Ninguno, no tienen pares de electrones no enlazantes. El carbono tampoco tiene pares de electrones no enlazantes. El nitrógeno tiene un par de electrones no enlazantes. El oxígeno tiene 2 pares de electrones no enlazantes y 2 electrones de enlace, ¿sí? Lo importante es que yo siempre ubique al elemento que está en menor cantidad, por ejemplo en el CO2,
El elemento que está en menor cantidad o que más enlaces pueda formar, lo ubico en medio. Y los otros elementos lo ubico alrededor, ¿sí? Como los oxígenos. Acá tengo otro compuesto, ¿cierto? Que es más complejo, que es el NO2. El que está en menor cantidad de nitrógeno lo pongo en medio, los oxígenos los pongo alrededor. Y hago la estructura de Lewis para cada uno de ellos. El oxígeno yo sé que 1, 2, 3, 4, acá un electrón desapareado, otro electrón desapareado que forman dos enlaces. Acá lo mismo, dos electrones separados. Pero acá pasó algo raro, que se corrió un electrón CK, ¿cierto? Me permitió formar un par acá. ¿Ah? Este es un caso especial. Este es un caso que lo vamos a ver cuando tengamos una clase en directo. ¿Ah? Pero ustedes investiguen y vean y traten de hacer estructuras de Lewis de otros compuestos aparte de los más sencillos. ¿Ya? Este es un caso especial, porque para indicarles que hay casos que son complejos, ¿sí? No tan sencillos. Lo importante es que ustedes sepan hacer la estructura de Lewis de los compuestos más sencillos, que es lo que se les va a preguntar en la prueba principalmente. Acá aparece la estructura de Lewis de algunos elementos, como los más comunes, o elementos representativos. Hidrógeno, un puntito. El helio, que tiene el número atómico 2, dos puntitos. Litio, que tiene el número atómico 3, va a ser un puntito porque es del grupo 1. O sea, tiene un electrón en el último nivel. ¿Cierto? El grupo 2, dos puntitos. Grupo 3, tres puntitos. Grupo 4, 4 y así. ¿Ah? Según el grupo al cual pertenezca, es la cantidad de puntitos en la estructura de Lewis que va a tener. ¿Sí? Recuerden, siempre se ponen 4 lados. 1, 2, 3, 4. Como es del grupo 7, tengo que seguir poniendo los 7. Sería 5, 6 y 7. De esa forma me quedan 3 pares en el flúor. Sería uno acá, 2 pares, 3 pares. Y me quedó solo un puntito desapareado, sin formar un par. Ese es el puntito que va a poder formar un enlace cuando yo lo ponga frente a otro puntito, que son los electrones, supuestamente. ¿Sí? Y voy a poder tirar una rayita. El flúor solo puede formar un enlace porque tiene un electrón de enlace. Entonces, ahora, veamos cuáles son los tipos de enlaces. Uno de los tipos de enlaces importantes son los enlaces de tipo iónico. ¿Ya? Son 3 los principales que tenemos que manejar. Primero, el enlace iónico. ¿Ya? Los enlaces iónicos son enlaces que se caracterizan, ¿ya? Porque cuando entra en contacto un elemento muy positivo o electropositivo y un elemento muy electronegativo, ¿ya? Se produce una transferencia de electrones. ¿Ya? Eso es lo más destacable del enlace iónico. Lo más tengo que decir ustedes que el enlace iónico es un enlace en el cual hay transferencia de electrones. Desde el elemento más electropositivo al elemento más electronegativo. Recuerden que la electronegatividad es que tanta capacidad de atraer electrones tiene un átomo. ¿Sí? O sea, hay átomos que le encanta atraer electrones para hacerse más estables, como un gas noble. En cambio hay otros átomos, como los metales, que le encanta ceder electrones para hacerse como un gas noble. ¿Ya? Uno cede y el otro atrae, ¿ya? Buscando la estabilidad de un gas noble. Entonces, hay una transferencia completa, o sea, un elemento pasa electrones al otro, se los quita el otro elemento. ¿Sí? De esta forma es lo que ocurre, ¿cierto? Cuando tengo elementos muy electropositivos, como los elementos del grupo 1A o 2A, con elementos que son muy electronegativos, como los elementos del grupo 6A o del grupo 7A. O sea, estos dos les fascina ceder electrones. A estos dos les fascina captar electrones. Siempre para que exista transferencia completa de electrones, tiene que haber una diferencia de electronegatividad que sea mayor o igual a 1,7. ¿Sí? Esto es un dato súper importante, que tiene que ser mayor o igual a 1,7. Fíjense acá, bueno, no tengo los valores acá de electronegatividad, pero el más electronegativo es el flúor, ¿sí? Y el segundo más electronegativo, ¿cierto?, viene siendo el oxígeno y el cloro. En cambio, los de acá son muy electronegativos. Por ejemplo, el sodio es de 1. O sea, si yo tengo un sodio y un flúor, este es 4 electronegatividad y este es 1 de electronegatividad, ¿qué diferencia hay entre ellos dos? Sería 4 menos 1, la diferencia es 3. Por lo tanto, en ese caso, entre el flúor y el sodio se cumple que la diferencia es mayor o igual a 1,7. Por lo tanto, formaría un enlace iónico. ¿Qué propiedades tienen los compuestos? Forman redes cristalinas,
son sólidos con puntos de fusiones o de ebullición muy altos, les cuesta evaporarse, les cuesta derretirse o congelarse, ¿ya? Son solubles en disolventes polares, es decir, se disuelven en agua, por ejemplo, ¿ya? Tienen la capacidad de conducir la corriente cuando están disueltos en el agua, ¿ya? Y no conducen la corriente cuando están en estado sólido. La sal, por ejemplo, el NaCl, es un compuesto iónico que no conduce la corriente cuando está disuelto, cuando está sólido, pero sí cuando yo lo mezclo o lo echo al agua, ¿ya? Y en general son malos conductores térmicos, o sea, no conducen muy bien el calor, por decirlo la electricidad, ¿ya? Sodio, cloro, ¿cierto? Este es muy positivo, este es muy negativo. Fíjense, ¿cierto? Que acá el sodio tenía este electrón que está en rojo acá, era del sodio, por decirlo así, ¿ya? Estaba en un último nivel de energía. El grupo 1 tenía un electrón en su último nivel. Entonces, lo cedió, lo entregó al cloro, el cloro se lo quitó porque tiene mucha fuerza para traer ese par de ese electrón. En cambio este, como no tiene tanta fuerza, tanta electronegatividad, lo perdió, ¿sí? Pero le convino, porque él le convino, ¿cierto? Porque él queda con 8 electrones alrededor. Si ustedes se fijan, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quedó como un gas noble. Y este cloro, al quitarle un electrón, quedó también en su última capa como un gas noble. Quedó con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 electrones. Ahora, el enlace covalente es un enlace que se produce, ¿cierto?, cuando se comparten electrones. Eso es lo más importante del enlace covalente, que se comparten electrones, ¿ya? Y eso es porque un átomo tiene un electrón, otro átomo tiene su electrón, se acercan, ¿ya? Y el núcleo, por decirlo así, de hidrógeno ve con ojos de deseo al electrón del otro, ¿sí? El núcleo del carbono también ve con ojos deseosos, ¿cierto?, al electrón del hidrógeno. O sea, cada uno de estos núcleos quiere atraer ese par de electrones hacia él. El carbono también quiere atraer ese par de electrones hacia él. Pero como entre ellos la diferencia de electronegatividad, la diferencia de fuerza no es tan grande, ambos son parecidos, tienen una capacidad más o menos similar de atraer electrones, los electrones terminan compartiéndose. O sea, ninguno de los dos logra quitárselo completamente al otro. Por lo tanto, terminan estando o más cerquita del carbono si es más fuerte, o más cerquita del hidrógeno si este es más fuerte, ¿sí? Generalmente están más cerca de uno que de otro, a menos que los dos sean iguales, tengan exactamente la misma fuerza. Cuando uno tiene una fuerza más que el otro, están más hacia el lado de allá, por ejemplo, o más hacia el lado de acá, pero no se lo logran quitar, terminan siempre compartiéndose, ¿sí? Porque no tienen, insisto, no tienen la fuerza necesaria para poder quitar completamente, ¿ya? Esto se da, pero al estar compartiéndose, finalmente quedan igual felices, porque quedan en estado completo de la regla del dueto, y en este caso el carbono, al compartir con otros hidrógenos más, cada uno de los hidrógenos queda con la regla del dueto, y el carbono queda con 8 electrones alrededor. Quedan los 5 átomos quedan estables, como casi todo. Entonces, si ustedes se fijan, para que se forme un enlace covalente en el que se comparten electrones, tiene que haber una diferencia de electronegatividad que sea menor a 1,7. O sea, como dijimos, si es 1,7 o más de 1,7, la diferencia de electronegatividad es el enlace iónico. Si es menor a 1,7, la diferencia de electronegatividad, entonces es un enlace covalente. Se forma entonces generalmente entre elementos que no son metálicos. ¿Por qué? Porque los metálicos tienen electronegatividades muy bajas. Entonces siempre que se junta un no metálico con un metálico, lo más probable es que se pueda formar un enlace iónico. Es más común que se formen enlaces covalentes. Son los más comunes, no es que sean todos entre elementos no metálicos, pero es más común, ¿sí? Elementos no metálicos. Existen enlaces covalentes de tipo polares, apolares y covalentes reactivos. Son 3 tipos de enlaces covalentes, ¿no? De este tipo de enlaces. ¿Qué propiedades tienen los compuestos formados por enlaces covalentes?
tienen puntos de ebullición y de fusión relativamente bajos, o sea, se evaporan o se derriten a temperaturas relativamente bajas, no muy altas, no altas comparadas con los planetas. A condiciones normales de presión y temperatura, eso significa esto, condiciones normales de presión y temperatura, pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Eso en estas condiciones lo vamos a ver más adelante, o me parece que no, que se ven, sí, se ven un poco más adelante, ¿ya? Que son condiciones como por ejemplo de presión, ¿ya? Una atmósfera y temperatura 25 grados Celsius, ¿ya? Unas condiciones especiales. Bajo esas condiciones normales, por decirlo así, se dice que entonces los compuestos covalentes formados por enlaces covalentes pueden estar sólidos, líquidos o gaseosos, ¿ya? Son aislantes de corriente eléctrica y de calor, o sea, son malos conductores de corriente y malos conductores de calor. No se ocupan para conducir, sino para aislar la corriente, ¿ya? Son solubles en solventes o disolventes apolares, o sea, en compuestos que no son como el agua, ¿ya? Son compuestos apolares como el aceite, como la benzina, la parafina, por ejemplo, algunos alcoholes. Acá están los tipos de enlace covalente, ¿ya? El covalente polar, por ejemplo, el covalente apolar y el covalente coordinado o dativo. Un enlace covalente polar es un enlace que está formado por dos átomos diferentes, siempre. O sea, los átomos son diferentes, como en todos estos casos: hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, fluoro, azufre, oxígeno, fluoro, carbono, cloro, perdón, carbono, hidrógeno, fluoro, ¿ya? Un núcleo tiene más fuerza que el otro para atraer los electrones de enlace. O sea, es como en el caso que estábamos diciendo, ¿cierto? De que el carbono y el hidrógeno, hay uno que es más fuerte que el otro y atrae los electrones más que el otro. Pero no son suficientemente fuertes como para quitarlo, pero sí como para atraerlos más. Si lo logran quitar, si es mucha la diferencia, sería un enlace iónico. Pero si no es tanta la diferencia y no se lo logra quitar, es un enlace covalente, polar. Se forman dipolos, ¿ya? Los dipolos son compuestos que una parte es positiva o pseudo positiva y una parte pseudo negativa. Lo importante es que el enlace covalente polar está con una diferencia de electronegatividad que es menor que 1,7, ¿cierto? Si fuera 1,7 sería iónico, pero es mayor que 0. O sea, puede ser 0,1, 0,2 la diferencia, 0,3, 1, 2, 5, o sea, perdón, 2, nada que ver. 1, ¿cierto? 1,5, 1,6, ¿ya? 1,69, pero nunca 1,7. ¿Sí? Está en ese rango, entre 0 y 1,7. El enlace covalente polar, por diferencia de electronegatividad. El enlace covalente apolar es un enlace que está formado por dos átomos que son iguales. Al ser iguales, ambos tienen la misma fuerza de atracción por sus electrones. Por tanto, ninguno de los dos átomos, ninguno de los dos oxígenos o ninguno de los dos flúor es más fuerte que el otro. Por tanto, los electrones lo comparten por igual. A esto se le llama también enlace perfecto. ¿Sí? La diferencia de electronegatividad entre esos elementos, como son iguales, es 0, porque son exactamente iguales los elementos. ¿Sí? Se presenta entonces en moléculas que son monoelementales, de un mismo elemento, como flúor, oxígeno, bromo 2, O3, por ejemplo, como el ozono, que es O3. ¿Sí? Siempre que ustedes ven moléculas formadas por un mismo elemento, por un solo elemento, el enlace que va a tener es un enlace covalente polar. Si son dos elementos distintos, puede ser covalente, polar o iónico, dependiendo de la diferencia de electronegatividad. El enlace covalente, perdón, ahí está un ejemplo, ¿cierto?, del covalente polar. ¿Ya? Esto son los dos principales que más me interesa que ustedes manejen. Este es un poquito más especial, lo vamos a mencionar al tiro. Pero fíjense ustedes acá, que acá se comparte, los hidrógenos comparten con el oxígeno y el hidrógeno comparte con el oxígeno. ¿Sí? El oxígeno es más fuerte, él atrae los electrones más hacia su núcleo. ¿Sí? Los núcleos de hidrógeno son más débiles. Por lo tanto, eso hace que la molécula sea un dipolo. ¿Qué significa eso? Que como los electrones están más cerca del oxígeno, el oxígeno se dice que es parcialmente negativo o pseudo negativo. Los hidrógenos, como están perdiendo sus electrones, no se los quitan completamente, pero están mucho más hacia el oxígeno que hacia ellos,
queda como solito su núcleo. Por lo tanto, sí sé que el oxígeno es pseudo positivo, el hidrógeno es pseudo positivo, acá este hidrógeno también es pseudo positivo. Por lo tanto, en la molécula del agua, que tiene esa forma, hay una parte acá que es negativa o pseudo negativa y una parte acá que es pseudo positiva. ¿Sí? En el caso de los enlaces covalentes polares, como son moléculas del mismo tipo, ¿sí? Los enlaces son perfectos, o sea, no hay un polo negativo o un polo positivo, no. Ambos atraen los electrones de la misma forma. No están ni más acá ni más allá. El enlace covalente dativo coordinado es un enlace covalente polar de tipo especial, ¿cierto? En que se comparten los electrones entre átomos diferentes, ¿ya? Pero tienen como algo peculiar en que los dos electrones, ¿cierto?, que se comparten son aportados solo por uno de los átomos. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo el amoníaco, que está formado por nitrógeno y 3 hidrógeno, ¿cierto? Fíjense, el nitrógeno cumple la regla del octeto, tiene 8 electrones alrededor, y los hidrógenos tienen la regla del dueto, 2 electrones alrededor, ¿sí? 2 acá, 2 aquí, 2 acá. Nitrógeno tiene 2, 4, 6, 8, ¿sí? Está súper estable. Pero hay un hidrógeno, imagínense que anda un hidrógeno por ahí, que no tiene electrones, ¿sí? No tiene ningún electrón, por lo tanto, tiene un orbital vacío. Cuando se acerca esta molécula, el amoníaco al hidrógeno, se unen. ¿Por qué? Porque uno de esos pares de electrones, el par que está acá, que no está unido a nada, se comparte con ese hidrógeno, interactúa con el hidrógeno y se mantiene unido. Es como que al amoníaco le dijera: oye, hidrógeno, que está ahí solo, sin ningún electrón, ven para acá, dale, yo te presto un par de electrones, ven. Ahí se acerca y le presta ese par de electrones, lo comparte. O sea, él sigue estando con 8 electrones alrededor y el hidrógeno quedó con 2. ¿Sí? La carga se mantiene, mantengo la carga. ¿Sí? Puede buscar 4 rayitas. Este es un enlace covalente dativo, el que se produce, ¿cierto?, entre el nitrógeno con su par de electrones no enlazante, supuestamente, ¿cierto? Acuérdense que ese se llamaba par de electrones no enlazante. Pero acá vemos que sí forma un enlace, que es un enlace coordinado o covalente dativo, ¿sí? Con ese hidrógeno que no tiene electrones alrededor en su último nivel. Por lo tanto, puede formar un enlace, ¿cierto? Un enlace covalente coordinado. El último tipo de enlace es el enlace metálico. Este es un enlace que se da entre los elementos metálicos, justamente, ¿ya? Característico de los metales. Es un enlace fuerte, de hecho es el enlace más fuerte. Los enlaces más fuertes son el metálico en primer lugar, en segundo lugar los enlaces covalentes y en último lugar el enlace iónico, el más débil. Es un enlace que se forma entre los elementos de una misma especie o de las mismas electronegatividades que sean similares o bien bajas, por ejemplo, puros átomos de cobre, puros átomos de aluminio, puros átomos de hierro, principalmente. ¿Ya? Y se da principalmente en metales, como dijimos. ¿Ya? Se forma una nube electrónica con electrones deslocalizados, es decir, como esos electrones están moviéndose alrededor, y a cada uno de estos núcleos no le gustan mucho esos electrones. Los electrones se mueven harto y se mueven por todos estos núcleos, alrededor de todos. Como que ese electrón que está acá, en vez de moverse alrededor de ese solamente, de ese núcleo, se mueve alrededor de todos. Pasa por aquí, va por allá, hace una vuelta por todos lados. Se forma como un super mega hipermaster, ¿cierto?, enlace covalente de compartición de electrones. ¿Ya? Las propiedades que tienen estos compuestos que están formando enlaces metálicos es que son potencialmente dúctiles y maleables, se pueden doblar, ¿cierto?, y cambiar de forma. ¿Ya? Son buenos conductores de electricidad, superconductores de electricidad, conducen el calor, tienen puntos de fusión y de ebullición que pueden ser variables, algunos muy altos y otros muy bajos. ¿Ya? La mayoría son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. Son generalmente insolubles en cualquier tipo de disolvente, o sea, no se pueden disolver ni en agua, ni en compuestos polares, ni en compuestos apolares como la benzina o el aceite. Tienen un brillo característico debido a que absorben energía de cualquier longitud de onda. Tipo de enlace, este cuadrito muestra en cierto modo la capacidad de los enlaces, en cierto modo qué tan iónico es. O sea, el enlace covalente polar no tiene ionicidad, ¿cierto? Es neutro.
El enlace covalente apolar tiene cierta polaridad. Recuerden que hay un átomo que le quita electrones más al otro, que no se los quita completamente, pero sí lo atrae, como acá hay hidrógeno y cloro, están más cerca del cloro que del hidrógeno los electrones, por lo tanto esto es pseudo negativo y esto es pseudo positivo. ¿Sí? No logra ser positivo y negativo, pero sí pseudo positivo, pseudo negativo. ¿Ya? Y el enlace iónico ya es netamente iónico, ¿cierto? Es positivo y negativo. Si fuéramos también de más fuerte, más débil, recuerden que el enlace más fuerte es el enlace metálico, después vendría siendo el enlace covalente polar, apolar, perdón, después el enlace covalente polar y el último el enlace iónico. Por último, el último eje de este video es la geometría molecular. Esta se basa de acuerdo a qué forma adquieren las moléculas al estar unidas. ¿Sí? Hay distintas formas geométricas. ¿Ya? Para explicar esto está la teoría de la repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia. ¿Qué significa esto? Que los electrones, como son partículas con carga negativa, se repelen entre sí. O sea, si hay electrones acá y hay electrones acá, entre esos electrones se repelen. Si acá hay un par de electrones y acá en este enlace hay electrones, recuerden que cada rayita son dos electrones, se repelen. ¿Sí? Hay repulsión, se tienden a alejar. Y eso va a hacer que una molécula tenga una cierta forma. ¿Ya? Hay moléculas que no tienen pares de electrones libres. En el átomo central, por ejemplo, el carbono no tiene pares de electrones no enlazantes o pares de electrones libres. ¿Cierto? Por lo tanto, forman moléculas que mantienen equidistantes. Por ejemplo, el carbono que se une a 4 hidrógenos, forman moléculas que se separan a una cierta distancia que es igual todas entre ellos. ¿Sí? Recuerda que esto es en 3 dimensiones, entonces el carbono tira un poquito hacia abajo de un lado un hidrógeno, un poquito hacia adelante y hacia abajo del hidrógeno, un poquito hacia atrás y hacia abajo y otro hacia arriba. Entonces, el ángulo que existe entre cada uno de ellos, ¿cierto?, es el mismo. En este caso es de 109,5 grados. Cuando tengo un átomo central y 4 elementos alrededor. Así se vería también en una forma más realista. ¿Sí? Carbono con 4 hidrógenos alrededor. Esta estructura tiene una forma, tiene un nombre específico, se llama tetraédrica, pero vamos a ver los nombres del tipo. Pero ese es un tipo molecular que no tiene pares de electrones alrededor. Hay otras que sí tienen pares de electrones libres alrededor, o pares de electrones no enlazantes alrededor. ¿Ah? Ese par de electrones libres o no enlazantes repele, ¿cierto?, a los electrones de enlace también. Por ejemplo, acá en esta molécula, ¿cierto?, nitrógeno, tiene un par de electrones enlazantes, hidrógeno para acá, hidrógeno, hidrógeno, se ve como muy similar a esta, ¿cierto? Sin embargo el ángulo cambia. Y ese cambio es porque este par de electrones es fuerte y empuja con más fuerza a estos enlaces hacia abajo. Estira un poquito más hacia abajo que acá. Por lo tanto, hace que estén un poquito más cerca. ¿Sí? Lo importante es que se ve muy parecido acá si nosotros representáramos el par de electrones, lo ocupamos para ver la forma, pero no para representar la molécula. Acá está la representación de la molécula. Pero es como si acá tuviera, ¿cierto?, un elemento más, un átomo más, ¿ya? Puede estar representado por ese par de electrones que ejerce una fuerza de repulsión. Fíjense acá aparecen algunos ejemplos de moléculas que no tienen pares de electrones libres en el átomo central. O sea, el átomo central en este caso, si tengo una molécula de tipo A, B2, o sea, un átomo central con dos elementos alrededor, como en este caso, berilio y cloro 2, pongo el berilio en medio, hago la estructura de Lewis, ¿cierto?, alrededor, puntitos alrededor, pongo el cloro, y me queda algo así. O sea, voy a ver que acá hay pares enlazantes, hay dos pares enlazantes, ¿sí? O sea, dos enlaces, por decirlo así. Uno hacia allá, otro hacia acá. ¿Sí? Pero el berilio se queda sin electrones alrededor. ¿Sí? No tiene electrones alrededor. O sea, pares de electrones no enlazantes, no tiene el berilio. Por lo tanto, la molécula queda así, planita. Queda en una forma lineal, se dice. 180 grados entre ellos. Ahora, en este caso, el elemento al medio, ¿cierto?, el boro, lo pongo al medio, hago su estructura de Lewis, fijándome en el número atómico de configuración entrópica del boro, ¿cierto? Voy a ponerle 3 puntitos alrededor, solo 3, ya, porque está en el grupo 3. Y el flúor le pongo 7 alrededor,
Entonces, el electrón que queda solito lo pongo cerca del boro. El electrón que queda solito cerca del boro, cerca del boro. Forma de enlace entonces, un enlace acá, otro enlace acá. ¿Sí? Ahora, los pares enlazantes son 3 enlaces. ¿Sí? Pero, fíjense que el boro nuevamente no tiene electrones desapareados. ¿Sí? Tiro las bolitas para acá, y como no hay un electrón enlazante, esto me queda una estructura así como, tal cual como aparece acá, en un plano. Por lo tanto se llama estructura trigonal plana. La distancia es de 120 grados entre cada uno. Acá, como en el caso que vimos, ¿cierto?, en el ejemplo anterior, ¿ya? Aquí, perdón, en ese ejemplo, un carbono con 4 hidrógenos se forma una estructura que es tridimensionalmente como esta, ¿sí? Así. Toda la distancia entre cada elemento, como son iguales, es la misma. Estructura tetraédrica de 109,5 grados, como una pirámide. Acá, entre esto, está una estructura que se llama bipiramidal trigonal, como si fuera una bipirámide, una estructura especial. Acá, una estructura octaédrica. Lo más común que me interesa que ustedes se aprendan y que lo que más se le preguntan son las 3 primeras: la estructura lineal, la trigonal plana y la tetraédrica. ¿Sí? Son las más importantes que ustedes tienen que manejar, entender y comprender por qué se producen. Ahora hay moléculas que tienen pares de electrones libres en el átomo central. Por ejemplo, acá, el azufre tiene un par de electrones ahí libres, ¿cierto? Tiene electrones de enlace, dos enlaces, uno para allá, otro para acá. Pares libres, uno, están acá arriba. ¿Sí? Ese par libre. Por lo tanto, ¿qué hace? Ese par libre ejerce una repulsión, como si fuera un elemento más. Entonces, es como si el azufre estuviera unido a 3 cosas. Entonces se ve esto así. ¿Sí? Y como esto no se representa en la molécula, ¿cierto? Yo veo la molécula solamente con el átomo azufre y los 2 oxígenos. Se ve como si fuera esta forma nomás. Se le llama estructura angular. Puede ser que el par de electrones solo sirve para la repulsión, para darle forma, pero no se representa en la molécula. El agua, el oxígeno tiene este elemento central tiene 2 pares de electrones no enlazantes, o pares de electrones libres, por lo tanto forma una molécula como tetraédrica, ¿cierto? La distribución de los electrones tiene una forma tetraédrica, pero la geometría de la molécula se ve angular también. Aunque la distribución de los pares electrónicos, en este caso es tetraédrica, la geometría de la molécula es angular, porque no se representan los electrones. Acá la distribución de los pares electrónicos es una trigonal plana, ¿cierto? Pero como no se representan los electrones de la molécula, la geometría molecular es angular. ¿Sí? En este caso, nitrógeno con 3 hidrógenos, ¿cierto? Hay un par de electrones no enlazantes, 3 elementos alrededor. Se ve así como una estructura tetraédrica con su par de electrones, pero como esto no se representa, se ve esto así. Esto se llama estructura piramidal trigonal, ¿sí? Como si fuera una pirámide. Entonces, más que memorizarlo, que es una opción, ¿ya? Lo importante, o lo ideal sería que ustedes aprendieran a cómo realizar la estructura, ¿cierto?, que aparece ahí. Entonces, un ejemplo, una actividad: se determina la estructura de Lewis y geometría molecular del CO3 menos 2. Si el carbono es el elemento menos negativo del oxígeno, entonces vamos a colocarlo al medio para el carbono. ¿Ya? Se deben contar los electrones de valencia, ¿cierto?, sumando los electrones que dan la carga del ion. Por ejemplo, el carbono tiene esto, ¿cierto? El carbono es número atómico 6, por lo tanto tiene 6 electrones alrededor y 4 electrones en la última capa, es decir, 4 electrones de valencia. ¿Sí? El oxígeno tiene 6 alrededor, 6 electrones de valencia, son 6 oxígenos, ¿cierto? 18 electrones de valencia. Más las 2 cargas negativas que aparecen acá, 2 cargas negativas que corresponden a 2 electrones más, serían entonces, ¿cierto?, a 22 más 2 electrones más, 24 electrones alrededor en toda esta molécula. Esos son los electrones totales que deben haber en esta molécula. Entonces, dibujo los enlaces sencillos entre los átomos de carbono y oxígeno y completo los octetos. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben hacer. Al hacer eso voy a poner el carbono en medio, ¿cierto?, con 4 puntitos, 1, 2, 3, 4, ¿cierto?, los cuales voy a poner los oxígenos alrededor con 6 puntitos, ¿cierto?, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6 puntitos de cada oxígeno. Pero ojo, dijimos que hay 2 electrones más, por lo tanto, por eso yo pongo uno acá y otro acá, ¿sí? Y me quedan formando otro enlace. ¿Dónde se encuentran localizadas las dos cargas negativas? Se encuentran en un lado y en otro lado, acá y aquí, por ejemplo. Entonces, si uno se basa en el modelo TRPSB, ya que es el modelo en cierto modo de las tablas de geometría molecular que hemos visto, ¿ya? ¿Qué geometría molecular tendría esto? Veamos, por el carbono, como el átomo central está en el medio, y los oxígenos están alrededor, ¿sí? Como tratamos de que siempre existe la mayor distancia entre ellos, esa es la idea, que siempre existe la mayor distancia entre los elementos, ¿ya? Y el oxígeno, por ejemplo, no tiene pares de electrones libres, ¿ya? El carbono no tiene pares de electrones libres, por tanto queda una estructura geométrica, la estructura geométrica que queda en este caso es triangular, plana, una trigonal plana, ¿sí? Un ejercicio dice: ¿cuál de las siguientes estructuras de Lewis representa el ion nitrato? Considere que cada línea representa un par de electrones. ¿Cuál de estos será un ion nitrato? Ahí ustedes tienen que hacer la configuración de Lewis, ¿cierto?, en su cuaderno para practicar y ver cómo es que se forma el compuesto. Ya, pero recuerden que el nitrógeno es del grupo 5, tiene 5 puntitos alrededor. El oxígeno del grupo 6 tiene 6 puntitos alrededor. Tienen que ser estructura de Lewis para determinar en este caso sería esta la correcta. De acuerdo a la siguiente representación de Lewis, se puede afirmar que el elemento X pertenece al grupo 2A de la tabla periódica. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el grupo, si fuera del grupo 2, tendría que tener 2 puntitos solamente. Acá hay 6 puntitos, por lo tanto este es del grupo 6. ¿Puede formar una molécula X2? Sí, porque tengo un electrón de enlace, otro electrón de enlace, o desapareado, ¿cierto? Puede formar 2 enlaces. Si le pongo otra molécula X acá, este electrón se puede unir con ese otro electrón que estaría solo, y este electrón con el otro electrón solo de una misma molécula, y formar una X2. Sí. ¿Tiene 4 electrones de valencia? No. Tiene 6 electrones de valencia. Por lo que se ponen acá, el total de electrones son los electrones de valencia. Tiene 2 pares de electrones no enlazantes o pares de electrones libres, y tiene, ¿cierto?, 2 electrones desapareados o 2 electrones de enlace. La correcta es solo 2. ¿Sí? Eso, muchachos, es un video largo, complejo, pero la idea es que lo podamos revisar. En la guía les voy a dejar, ¿cierto?, un poco más de información para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios. Realicen la actividad práctica. Nos vemos, cuídense, chao.